Bienvenidos a Punto y Coma. Quien te saluda es Marco Cáceres. Gracias por estar sintonizado. Gracias por todos los correos, los emails que nos estás mandando. Nuestra página web de Punto y Coma es www.puntoycomareino.com. Cualquier comentario, cualquier testimonio que tú tengas, cualquier pregunta que nos quieras hacer, incluso motivos de oración, tú puedes pueden escribirnos. Para nosotros va a ser un placer, para todo este equipo de producción y para mí mismo va a ser un placer poder contestarte, poder estar ahí conectados. Si tú quieres también ver nuestros programas, puedes entrar a nuestra página puntoycomareino.com. Así que muchas gracias, no cambies de canal. Hoy es un día especial, tenemos una nueva edición más de Punto y Coma, pero tenemos un testimonio que va a impresionar tu vida, sobre todo para los jóvenes que nos están viendo, esas madres también, esos padres de familia. Tenemos un testimonio impresionante, tenemos a un joven hermoso, precioso, cristiano, que va a darnos fe de un testimonio, de una obra redentora, un milagro de sanidad en su vida. Así que no cambies de canal porque esto se va a poner muy bueno. Tenemos en este día a nuestra hermana Ibeliz de Jesús. Ibeliz, muchas gracias por estar acá, gracias por haber aceptado la invitación. Y también tenemos a Jesús, a su hijo. Gracias, Jesús, por estar acá en Punto y Coma, gracias por haber aceptado la invitación. Dale un saludo, Ibeliz, esta es tu cámara, a todos nuestros televidentes el día de hoy, por favor. Queremos saludar a toda la audiencia que nos está escuchando, viendo en estos momentos. Es un placer la invitación, la oportunidad con nuestro pastor Cáceres de estar esta noche para poderle impartir el testimonio de mi hijo, ya que nosotros somos testimonios caminando. Amén. Y nosotros declaramos una palabra de sanidad a través de este momento. En donde quiera que se encuentre, saludamos a cada persona que nos conoce en el Ministerio Internacional El Rey Jesús. Así y nuestros líderes, nuestro pastor Pablo Vega y nuestra pastora Alice Vega. Esto no hubiera pasado si Dios nos hubiera mirado y fijado a nuestras vidas, a nuestro hogar, y pudo decir: este es tu momento, este es tu tiempo de sanidad para tu casa. Claro que sí, gracias, Ibeliz. Un saludo, Jesús, para todos esos jóvenes televidentes que te están viendo. Dale un saludo, esa es tu cámara, Jesús. Bueno, yo me llamo Jesús y también le doy gracias al pastor por la oportunidad de estar aquí. Y estoy aquí para decirle lo que ha pasado en mi vida y cómo Dios me ha cambiado y me ha sanado. Excelente. Y que también lo pueda hacer contigo también. Claro que sí. Muchas gracias, Jesús. Muy bien, para que el televidente pueda conocerlos a ustedes un poquito más, y ahí vamos a entrar a la historia en sí del milagro de sanidad que Dios hizo en la vida de Jesús. Cuéntale un poquito a nuestros televidentes natural de dónde son, de qué pueblo, hace cuántos años están acá en esta bella ciudad de Orlando. Hermana, tú primero, por favor, cuéntale. Amén. Bueno, natural de Aguadilla, Puerto Rico, un área muy linda, es la costa. La costa de Puerto Rico. Ajá, el área oeste, donde están todos los paradores, una gastronomía muy deliciosa. Qué lindo, qué lindo. Y una gente, un pueblo muy humilde, muy lindo. De ahí vengo toda mi vida. Fui criada en el Evangelio, en el amor y el temor del Señor. Mi familia, nos trasladamos, luego me caso y nos trasladamos para la Florida. Hace 13 años que vivo acá en la Florida. 13 años, muy bien. ¿Y tú, Jesús? Cuéntanos un poquito de ti, natural de dónde, de qué sitio exactamente y cuánto tiempo tienes acá en esta ciudad de Orlando, por favor. Yo soy de Carolina, Puerto Rico. Y yo no estuve ahí mucho tiempo, hasta los 2 años vine para acá y he estado aquí en Orlando por 13 años, aquí. Bueno, tú eres más americano que puertorriqueño, pero estuviste 2 años allá en Puerto Rico. Muy bien, muchas gracias una vez más por estar acá y por contarle a nuestros televidentes del testimonio que nos van a narrar. Vamos a retroceder un poquito el tiempo, vamos a retroceder un poquito y Ibeliz, me quiero dirigir a ti para que tú puedas contarnos un poquito qué fue lo que sucedió con tu hijo Jesús, qué fue lo que pasó. Sabemos que él fue diagnosticado, explícale al televidente cuál fue el diagnóstico
¿Y cómo descubriste ese diagnóstico? ¿Cuál fueron las primeras características? ¿Cómo te fuiste dando cuenta? ¿Y cómo esta enfermedad? Porque mucho televidente que me está viendo, a veces la enfermedad toca la puerta de tu casa y se mete y no se quiere ir. Pero hoy tú no cambies de canal porque te vamos a mostrar, te vamos a enseñar cómo esa enfermedad en el nombre de Jesús, así como se mete a la casa y no se quiere ir, como en el nombre de Jesús tenemos las armas. ¿Es así o no, Ibeliz? Amén. Tenemos las armas para agarrar y decirle, te vas y no vengas más. Así que hoy día te vamos a enseñar. Acá hay una madre, una intercesora, una guerrera, que te va a enseñar como madre cómo pelear cuando un hijo viene una enfermedad, se mete a la casa y no se quiere ir. Cuéntanos un poquito, cuéntale al televidente, ¿qué diagnosticaron a Jesús y cómo tú fuiste descubriendo? Poco a poco nárranos eso, por favor, Ibeliz. Como siempre digo, Jesús y mi otra hija también son mis 2 milagros de vida. Amén. Porque pues para poder que ellos se lograran en mi vientre, fue Dios que lo permitió. Yo creo que ese es el primer testimonio. Luego Jesús nació bien, un niño normal, saludable, fuerte. Él empezó a tener unos cambios de color de piel. Empezó eso cambiando su color de piel. Su color de piel, unas manchas en todo su cuerpo que fueron siendo progresivas. Eso nos lleva a ir a un dermatólogo, a su especial, un pediatra, y laboratorios, tratamientos, análisis que le hicieron. Ellos llegan a la conclusión que tiene lupus y porfiria. O sea, después que hicieron, me imagino, algunos análisis, hicieron algunos exámenes, pues lograron determinar médicamente que él tenía la enfermedad de lupus y porfiria. Muy bien. ¿Qué fue las características que él, aparte del cambio de color, qué fue sintiendo Jesús cuando esta enfermedad se metió a su cuerpo? Jesús se cansaba mucho. Tenía cansancio, Le daba mucho dolor de cabeza, le dolían las coyunturas. Se quejaba. ¿Qué edad tenía él? Todo esto empezó como a los 7 años. 7 años de edad. Comenzó toda esa sintomología. ¿Qué más comenzó a tener? Luego... Tú me dices cansancio, dolor de cabeza, nos hablaste de la piel. Comenzó a cambiarle la piel, a tener manchas oscuras. Oscuras, ¿Qué otra cosa más ocurrió? Entonces, él le daba mucho dolor de cabeza, las rodillas, sus piernas se le cansaban mucho. Entonces, luego de eso... Tenía problemas en las coyunturas. En las rodillas, en los músculos. Y me imagino que como cualquier niño común y corriente, él pues hacía deporte. Todo el mundo ha sido niño y ha hecho deporte. Sí, deporte. Él juega mucho baloncesto. Entonces, me imagino que tenía esa limitación, no podía, tenía dolor, se quejaba contigo, te decía, mami, no puedo, me desgasto rápido, ¿no? Y una de las cosas es que a él le prohibieron tomar sol. Le prohibieron tomar sol. Le prohibieron tomar sol. Wow. Entonces, pues fue un poquito más difícil porque imagínate cómo uno le dice al hijo de uno que no tome sol o que no salga. Y él mismo se le fue muy chocante porque tenía que estar cubierto, me imagino, algún sombrerito, algo para que el sol no le irradie muy fuerte. Y untándose crema, bloqueadores solares iba a salir. Y como niño al fin, pues le era muy incómodo todo ese proceso. ¿Qué cosa es el lupus? Explícanos un poquito. Yo sé que a ti el doctor te ha explicado. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad y cuáles son las consecuencias de esta enfermedad? El lupus, porfiria. Son nombres que van de la mano, ¿verdad? Que van de la mano. Son diagnósticos que son semejantes. Sí. Y la situación es que eso empieza por exámenes de laboratorio. Primero le hicieron sus exámenes. Le hicieron como alrededor de unas 8 a 12 biopsias, pedacitos de piel que le sacaban de su cuerpo. Espérate. 8 a 12 biopsias. Sí. Wow. ¿Tú te acuerdas de eso, Jesús? Sí, yo me recuerdo de eso. Yo me recuerdo estando ahí en el doctor y diciéndole a mi mamá que no quería hacerlo porque... Claro, yo me imagino que qué niño quiere hacerse eso. Fue difícil. Si él recuerda, él lloraba porque Jesús. Eso le entierran como un cosito en la piel y le arrancan el canto. Y eso era doloroso, yo me imagino, ¿no? Era doloroso, sí. Wow.
Y le Y le quitaban la ropita, hicieron eso como casi 12 como veces. 12 veces o más. ¿Y cuál era el propósito, Ibelis? ¿Qué te decía el médico? Pues porque todos ellos querían descartar el cáncer. Ok. Entonces ellos querían saber en lo progresivo que estaba la situación. Y entonces por eso todo empezó por el lupus y luego a través de las biopsias llegaron también a la porfilia. A la porfilia. ¿Qué es el lupus? Si tuviéramos que definir, ¿qué te dijeron? ¿Qué es Basado- exactamente? Lo que tenemos es que eso trabaja en la sangre, Ok, la daña. ok. Entonces tiene las consecuencias de gastos, se desgastan los órganos, Ok. se van desgastando, Ok. se van dañando los riñones, las coyunturas. La porfilia te deja paralizado en una cama, sentado, postrado en una cama. Espérate. La porfilia te deja paralizado en una cama. Sí, porque O vas sea- perdiendo tu sistema motor. O sea, en otras palabras, él de repente podría estar en una silla de ruedas ahora. Sentado tranquilo, o con mucho dolor en el cuerpo, o sin poco movimiento. O poco movimiento. Ok. ¿Cómo va progresando esta enfermedad? ¿Qué te explicaba el doctor a futuro? ¿Hay alguna medicina? ¿Hay alguna, no sé, algún tratamiento, Hay para tratamiento. poder sacarle esa enfermedad a No, Jesús? hay tratamiento, no hay cura. El que padece de lupus o de porfilia No sabe tiene que no cura. tiene cura. Es un tratamiento para extenderte los años de vida y que puedas entonces manejar con la situación. Una persona que tiene lupus es una persona que termina estando cansada todo el tiempo, Ok. no tiene energía, deseo de nada. Y a eso le añadimos, pastor, que el enemigo toca la puerta con la enfermedad. Sí. Pero si usted no está en oración y usted no es una mujer fuerte, una familia fuerte, en el caso de mi hijo, unos padres que lo apoyaron en oración. Así es. Si eso no pasa, llega la depresión, llega la ansiedad, llega la tristeza, muchas veces hasta la destrucción familiar. Tú has hablado una palabra clave porque es posible tú que nos estás viendo, wow, me hace reflexionar lo que tú estás diciendo, porque efectivamente, si uno no se vuelve un atalaya y ora por la persona que está enferma en el hogar, en casa, viene como tú dices la depresión, viene como tú dices el rompimiento, el desánimo, ese espíritu de abandonar el barco, como se dice, porque hay alguien enfermo y hay alguien que empeora y hay alguien en casa que prácticamente tú lo ves que se está consumiendo, ¿es verdad? Y el espíritu de culpa, ¿qué hice? ¿Por qué mi hijo, si me lo diste, si él es un milagro, por qué le pasa esto ahora? ¿Sabes? Son muchas cosas que tú tienes que batallar. Una que hemos aprendido es las fortalezas mentales. Tienes que educarte, capacitarte, guardar silencio cuando tienes que guardar silencio y hablar cuando es el momento. ¿Sabes? Son muchos factores. El apoyo de la familia, el apoyo de los pastores Pablo y Alice Vega. Yo creo que fue un complemento. Nuestros mentores, los ancianos Rodríguez, ellos fueron parte muy importante en todo este caminar. Como mis mentores, no te detengas, confía en el Señor. O sea, Dios... La persistencia, La digamos, persistencia, el no desmayar. de encontrarse con la sanidad. ¿Sí? Es buscar, es ir por un camino que aunque tú ministras, oras y tú ves cómo Dios te usa para otras familias, como aún tú viviendo la situación tienes que orar por alguien que está enfermo cuando tú necesitas la sanidad para tu hijo y tienes que orar por alguien que está enfermo. Es mantenerte creyendo que Dios trabaja cuando abrimos nuestra boca y caminamos a pesar de lo que nuestros ojos pueden ver, pero Dios va más allá de lo que nosotros podemos ver. Eso suena como una contradicción, ¿no? Totalmente. Porque ustedes yo sé que son una familia que sirve, una familia que no tiene, que está con los brazos siempre envueltos en la iglesia. Y como tú dices, ¿no? Eso suena como una paradoja, una contradicción. Déjame orar por otro. Y viendo cómo otro es sanado, es restaurado. Pero, Señor, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo le toca a mi hijo? Amén. ¿Cómo tiene que afrontar? Porque yo sé que hay madres que te están escuchando, te están viendo en este programa. Y cuando una enfermedad se mete a casa, como yo decía, y en un hijo que tú amas, que tú lo has dicho, él es tu milagro.
Mi milagro de vida. Una madre que tiene su hijo, ¿no? Y que entra esta enfermedad del lupus, de la porfiria, y tú ves cómo esa enfermedad va tomando poder en su cuerpo, ¿no? Va tomando autoridad en su cuerpo, en lo que estabas explicando, en las manchas, en la piel, en esos dolores de las coyunturas, ¿no? En el dolor de cabeza que le daba, en ese cansancio, todo eso constante, porque eso está frente a tus ojos. Y tu hijo te está diciendo, mamá, me duele la cabeza, mamá, me duele el cuerpo, mamá, me duele los huesos, mamá, me duele, qué sé yo. Y tú estás viendo el cambio de su piel, etcétera, etcétera. ¿Cómo afronta una madre? Allá hay madres que te están escuchando en esta cámara. Amén. Y te están viendo y te están escuchando y dicen, wow, espérate, yo también estoy pasando por un problema así, ¿no? Yo también estoy pasando por un episodio así. Y Belis, ¿qué tengo que hacer? Te están preguntando. ¿Qué le tienes tú que decir a esas familias, especialmente esas madres? A esas madres, ¿cuál debe ser la postura, cuál debe ser la actitud de una familia, en este caso una madre, que tiene un hijo que está pasando por un periodo así? La actitud, pastor, tiene que ser no retroceder o no obedecer a lo que la situación te está diciendo, que es derrota, que es tristeza, que es no vas a poder, que es confusión. Es una mezcla de muchas emociones, es dolor, es sufrimiento. En ese momento es cuando más fuerte, madre que me estás viendo, te tienes que hacer. Es cuando más te tienes que aferrar al Señor. Es cuando más tu vida de oración tiene que cambiar. Tu momento de darle ofrendas al Señor, de alabanza y de agradecimiento, aún tú estando caída. Pero la palabra nos dice que podemos estar caídos, pero no derrotados. Y Dios nos da entonces estos puntos claves, una palabra poderosa a través de nuestros pastores, una enseñanza a través de la anciana, de la profeta Ana Maldonado con sus libros, de guerrear, de pelear por nuestros hijos, de orar, de interceder, de que la clave al éxito en nuestras vidas y en todo lo que hagamos, y en el momento cuando llega la enfermedad a tus hijos, a tu casa, es la oración. La intercesión. Es más, es pasar de oración a pelear en oración, en guerra. Es poderle decir al enemigo, esa victoria es mía. Wow. Algo que aprendí, pastor, es no callar. Yo viví callada. El proceso de la enfermedad de mi hijo por el qué dirán. O porque mucha gente a veces te quieren decir algo bonito y lo que hacen es que te hieren más. Como ejemplo, bendito, y esa enfermedad no tiene cura, y tan difícil, claro. Pero tú tantos años en la iglesia, porque encontramos esas situaciones, sí, que en vez de darte palabras de motivo, tú dices, mejor guardo silencio. O mi mamá, por ejemplo, una abuela, que entonces para que no sufra, pues yo lo mantuve en silencio por mucho tiempo. Claro. Entonces, cómo Dios ministra mi vida y me dice, si tú quieres sanidad, tienes que hablar y exponerlo, porque a veces tenemos que exponer la situación, la enfermedad, lo que estamos pasando, y no quedarnos en silencio, porque el enemigo opera en la oscuridad, en el silencio. Ahí entonces es donde toma él más control. El enemigo opera en la oscuridad, en el silencio. Cuando tú no levantas la voz, el enemigo aprovecha el silencio tuyo, ¿para qué? Para distorsionar tu momento. Para detenerte, para subyugarte y para hablarte también. Porque te dice, esa enfermedad no se va a ir, esa enfermedad se queda y va a empeorar. Y a tu hijo lo vas a ver peor. Y cada año, cada mes, cada tiempo lo vas a ver peor. Porque esa es la voz del enemigo. El enemigo siempre viene y nos habla al oído para poder destruirnos. Pero la voz de Dios, qué importante. Tú dijiste una palabra clave que yo la apunté acá y yo creo que quiero que me expliques un poquito más. Saltó mi espíritu cuando tú dijiste eso. Una cosa es la oración y otra cosa es la oración de guerra. Porque tu oración puede cambiar. Tú como madre estás orando por tu hijo, pero cuando tú oras en una actitud, ya no una oración estándar, ni una oración simple, sino una oración de guerra. ¿Qué diferencia hay entre la oración de guerra, una madre arrebatando y sacando
de su casa esa enfermedad, de la vida de su hijo, y una oración regular. Explícanos un poquito al televidente, porque yo siento que tú hiciste mucha oración de guerra y que una de las razones que Jesús se pudo encontrar con su milagro fue producto de esa oración de guerra. Producto de la oración, de pasar de una oración pasiva o una oración de agradecimiento o una oración de esperar en Él a una oración en donde tú te paras en ese muro. A ver, espérate. Una oración de esperar en Él. Señor, yo espero ese milagro. Es así, podríamos decir, Señor, gracias porque ese milagro viene de camino. Pero cuando tú dices, no, espérate. No puedo esperar más. Tiene que ser ahora. Eso es diferente. Cuando tú dices, no, espérate, ese milagro se va hoy día, se va en este tiempo, se va en esta... Eso es una oración de guerra. Una oración de guerra es que lo que tú estás declarando, que tú, ese espíritu de enfermedad, tú lo tienes que convertir y ese espacio queda vacío, porque cuando la enfermedad se va, ese espacio queda vacío y lo tienes que llenar con un espíritu de salud, de vigor, de fuerza, de energía. Porque al ver a mi hijo decayendo, cansado, entonces tú tienes que declarar lo contrario a lo que tú estás viendo. Es que a medianoche, a las 2 de la mañana, a la hora que fuera, en el carro, trabajando, no importa en donde tú te encuentres, es pasar de la pasividad a lo extravagante, a lo fuerte, a la guerra, a que tu cuerpo tú sientes que se desgasta, que tú sientes que te sudas, que lloras, que hasta sientes un agotamiento físico. El que ora, el que intercede, sabe que hay cambios en el cuerpo, porque tú abres con toda tu fuerza, con todo tu corazón, porque ahí va a obrar la fe, la persistencia, porque no es tanto el llanto, pastor, no es tanto el ruego, porque ya Dios sabe, Dios quiere ver y provocar en ti que pases de una oración pasiva a una oración de guerra, a una oración en donde va más allá, en donde vas por más. Donde vas por más, donde no te detienes, donde nada te detiene, en donde tienes que probarte a ti misma los años o lo que has leído, lo dejas a un lado para poder probarte que Dios es real y que Dios lo puede hacer. Cuando sales del silencio, cuando confiesas con tu boca lo que estás pasando, la situación, le quitas al enemigo el derecho legal porque él opera en lo oculto y lo expones. Expón tu pecado, expón en esta tarde tu enfermedad, expón tu situación, no para que te avergüences, sino para que llegues al propósito y a la sanidad y al milagro que estás esperando. No cambies tu canal de televisión, vamos a tener un segmento más. No debes cambiar el canal de tu televisión porque viene lo poderoso. Cómo Jesús, él mismo nos va a contar cómo Jesús se encontró con su sanidad. Gracias a todo lo que Ibeliz y su familia guerrearon. Así que no cambies el canal, regresamos en unos segundos en Punto y Coma. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Estamos escuchando un testimonio poderoso de una sanidad divina de parte de nuestro amado Jesús de Nazaret. Estamos con Ibeliz y Jesús Colón. Gracias, Ibeliz, por haber aceptado la invitación. Gracias porque estás abriendo tu corazón y estás contándole a nuestros televidentes ese episodio de tu vida y cómo saliste de ese episodio, porque eso es lo más valioso en este momento, el testimonio de vida. Amén. Cómo Jesús te conectó y cómo te dio las estrategias para poder salir y sacar esa enfermedad. Gracias, Jesús, también por haber aceptado la invitación y estar acá en Punto y Coma. Ibeliz, yo tengo una pregunta que hacerte antes de que tú continúes explicándonos cómo sacaste esa enfermedad con la ayuda de nuestro amado Jesús. ¿Por qué dices tú que tu hijo es un milagro y tu hija también? Cuéntanos un poquito eso. Bueno, pues cuando uno se casa, ¿verdad? Entonces,
uno empieza unos ciertos análisis, estudios para cuando uno quiere tener un bebé. Claro. Luego, mi tipo de sangre provoca que el bebé no se dé, que el bebé pueda venir con problemas. ¿Tu tipo de sangre? Mi tipo de sangre. Ok. Provoca que muchas veces el feto, la mayor parte del feto, vienen con problemas en la espina bífida o algún problema en algún órgano o una falta de algún brazo o que simplemente tenga un aborto y no se dé. Por tu tipo de sangre. Por el tipo de sangre. Wow. Así que Jesús es doblemente mi milagro porque siempre lo digo, Dios es un Dios de familia. Y entonces yo sí lo puedo testificar, mamá, que me estás viendo en esta noche. Yo declaro una palabra para tu vida. Si tú estás expectando en este 2015 tener una familia, ser mamá, ser papá, solo aférrate a la fe y a esa palabra dada para tu vida. Dios lo puede hacer. Mi hijo se dio, fue un milagro. A los 3 meses yo no tenía nada de barriguita, nada. Y en un servicio Dios me habló que lo que tengo en el vientre es varón y me dio su nombre y todo y que venía con propósito. Y te dio su nombre. Y me dio su nombre. ¿Tú qué crees de eso, Jesús? Sí. Tú eres un doble milagro. Sí. ¿Ah? En tu nacimiento y cómo Dios te sanó en tu enfermedad. Porque tú sabes que Dios te sanó. Tú estás claro en eso. Claro, Amén. 100%. ¿Cómo te sientes, Jesús? ¿Qué edad tienes ahora? Yo tengo 15 años. ¿Cómo se siente un joven de 15 años cuando sabe que en su nacimiento, ¿no? Hubo un milagro de tu mamá lo está explicando? Y ahora que no solo eso, sino que Dios arrancó esa enfermedad en ti, ese lupus. Ahora nos vas a contar un poquito cómo fue todo que Dios obró. Pero ¿cómo te sientes tú ahora que eres un hombre libre? Eres un joven libre. Yo me siento muy bien, estoy bien feliz porque Dios ha cambiado mi vida y desde ese día que Dios me sanó, hasta que yo tenía solamente 10 años, hasta ahora y hasta los restos de mis días de vida, yo voy a seguir adorándolo a Él y sirviéndolo a Él porque si no fuera por Él yo no estuviera aquí ahora mismo y yo sé que este testimonio va a tocar la vida de mucha gente. Oh, gracias Jesús. Wow, tremendo. Cuéntanos un poquito, Ibeliz, ¿cómo te encontraste con la sanidad? El televidente quiere decir, muy bien, ya aprendí a guerrear, ya aprendí cuál es la diferencia entre una oración pasiva y una oración de guerra. Tremendo lo que la hermana está trayendo en este programa, pero ¿cómo esa sanidad fue interceptada en la vida de tu hijo? ¿Cuándo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Cuándo se dio ese rompimiento? Cuéntanos un poquito. Después de muchos momentos en donde me reuní con Pastor Pablo, la pastora Alice, ellos fueron un apoyo muy grande. Después de tanta espera, me acuerdo para el año 2010, octubre del 2010, Jesús recibió su sanidad. Octubre del 2010. Ok. Ya ese domingo, eso fue un domingo. El viernes nosotros veníamos de una última biopsia, una de las biopsias. Una de las tantas biopsias. Una de las tantas biopsias, pero la última, porque yo no sabía, pero Dios sí lo tenía ya planeado todo. Yeah. Yo venía y él venía dormido a la parte de atrás del carro. Yo decía, ¿cómo puede ser que uno ora, que uno está ahí, ¿verdad? Haciendo la voluntad del Señor? O sea, uno venía cuestionándome. Claro, yo venía hablando con el Señor, cuestionándome. No peleando con Él, sino, Señor, ¿cuándo yo voy a ver la sanidad de mi hijo? Y yo venía tan triste, llorando. Y algo que Dios me habló a mi interior fue, cuando hables y digas lo que Jesús tiene y lo confieses con tu boca, Él va a ser sano. Espérate. Eso es clave. Repítelo, por favor, porque el televidente tiene que volver a escucharlo. Algo que Dios te habló y te dijo, repítelo, por favor. Una vez como mamá, pues tiene miedo al qué dirán, o no quiere estar dando tanta explicación. Mi hijo tiene esto, mi hijo tiene aquello.
Yo pues lo guardé en silencio, como le decía antes, Sí. y para mi mamá no sufriera y tantas preguntas, pues yo me acuerdo que ese día después de yo tantas preguntas al Señor, Señor, pero si yo oro por las personas y son sanas y la gloria siempre es tuya, ¿y por qué no pasa eso en mi hijo? Dios me habló a mi interior, Dios me dijo, cuando tú hables por tu boca, cuando tú confieses con tu boca la enfermedad que tiene Jesús, yo haré el milagro. Quiere decir que tú tenías un poco escondida la enfermedad de Sí, él. en silencio, porque después que Dios te da un hijo, que no puedes tener hijo, o que cualquier cosa lo podía haber traído enfermito, no, que Dios te dio esa bendición y que después pases por ese diagnóstico, esa prueba, ese suceso en tu vida. Era una contradicción. Que digo, Señor, no puede ser. Y no Yo lo no querías puedo decir. perder a mi hijo, yo no lo puedo recibir. Y no lo querías Y decir. yo no lo quería decir. ¿Por qué no lo querías decir? Para no... ¿Qué sentías? Me daba pena, no quería la pena de las personas. Ay, bendito, como dicen nosotros, ¿verdad? A bien puertorriqueños que decimos el ay, bendito. ¿Y qué vas a hacer? Y sabes que a veces las personas deben de venirte con una palabra de consuelo, lo que hacen es que sus palabras como que más te duelen. No querías la lástima de la gente. Quería mantenerlo en silencio. Pastor Pablo lo sabía. Claro, querías reservarlo. Alguna de su papá, que estuvo todo el tiempo, fue un gran apoyo. Okay. Y estuvo ahí como hombre de Dios y estuvo peleando, cuidando a su hijo. Okay. Y juntos creímos en ese milagro. Pues uno dice, ¿para qué decirlo? Vamos a quedarnos calladitos. Ok, pero Dios te interceptó y te dijo, tienes que decirlo. Sí, Dios me habló a mi persona y me dijo, cuando tú hables por tu boca, cuando tú confieses la enfermedad de tu hijo, yo haré el milagro. Wow. Eso nos deja una enseñanza, Ibeliz. Sí. Y la hemos aprendido en la iglesia. A través de las enseñanzas, cómo el enemigo opera en lo oculto y en el silencio. Cuando no exponemos la situación. Cuando a veces por el qué dirán o la vergüenza no exponemos, o por quizá para que no nos juzguen, no nos acusen, y él toma ventaja y control de eso. Wow. Si tú que nos estás viendo y nos estás escuchando ahí, en tu casa, o donde quiera que te encuentres, quizás frente a un computador, donde quiera que nos estés mirando, y tú tienes algo que se ha metido a tu casa, una enfermedad que se ha metido a tu casa, y tú la tienes en sombras, ¿verdad? La tienes debajo de la mesa, escondida. Hoy venimos con esta familia, con Jesús, con Ibeliz, a decirte, enfrenta tu realidad. Porque hay un Dios que está por encima de esas circunstancias. Eso es como limpiar el camino para encontrarte con tu milagro. Podríamos llamarlo así. ¿Sí? Es como mapear el piso, como le decimos acá. Mapear el piso y dejarlo limpio para que entre Jesús por esa puerta y pueda encontrarse con tu sanidad. Cuéntanos qué fue lo que pasó, cuál fue el punto de quiebre. Tú nos hablabas de un día domingo. ¿Qué sucedió ese domingo? ¿Qué rompimiento hubo en la vida de Jesús? Domingo, de lo que me acuerdo, hubo un momento en donde el pastor Pablo pidió oración para si había algún enfermo. Claro. Y pues ya él sabía mi caso. Claro. Y entonces él me preguntó por Jesús, cómo está Jesús. ¿Usted cree el milagro? ¿Usted cree que Jesús puede ser sano? Me recuerdo que él mandó a buscar a Jesús de la iglesia de los niños. Entonces, para que entre al templo, digamos. Para que entrara al templo. Fueron corriendo, buscaron a Jesús. Wow. Y el pastor Pablo decía, este es el día del milagro para Jesús. Hoy Jesús va a ser sano. Wow. Entonces, una de las cosas que me vino a mi mente ese día es, ¿qué tiene Jesús y la enfermedad? Entonces yo lo dije, mi hijo está pasando por esta situación. ¿En público? En público, frente a toda la iglesia. Mi mamá, tremendo. Mi mamá, yo la miraba y ella llorando, Dios mío, pero yo dije, lo tengo que hacer. Ok, tú declaraste en ese momento frente a toda la iglesia lo que él tenía. Ya eso que tú lo manejabas en secreto, ya no era secreto. Y todos en la iglesia estaba llena, lo escucharon. Lo escucharon. Y ahí estaba tu familia también. Sí, y ver que Jesús estaba en los SWAT team para ese entonces, que tenía la edad, cómo él nos faltaba.
Él siempre estaba en todas las actividades. Era el número uno de los número uno en todos los retos que se hacían, las actividades. Como nosotros como papás y mamás tenemos que inyectar a nuestros hijos que pase lo que estén pasando, ellos tienen que seguir en pie de guerra. Y no que una situación, una enfermedad no te arrincone, no te deje en tu casa detenido, sino que la vida continúa. ¿Tú le transferiste eso a él? Sí, es lo que le he transferido toda la vida, es lo que vivimos actualmente y es lo que mi esposo actual, Joe de Jesús, y yo transferimos a nuestra familia. Wow, tremendo, constantemente, tremendo. Que no importa la situación, la enfermedad, el diagnóstico, nosotros tenemos que mantenernos en pie de guerra. Ese día, Pastor Pablo declaró la palabra. Yo lo creí, el pueblo lo creyó. ¿Por qué el pueblo? Porque un pueblo tiene que unirse cuando un pastor está declarando sanidad por alguien. Somos una familia, somos un ejército y nosotros nos tenemos que unir y creer y ponernos en la brecha por ese joven o por ese niño por el cual se está declarando la palabra de sanidad. Ese día yo me recuerdo que personas cuando Jesús fue sano, que sintió en su cuerpo, él sintió la sanidad, todo cambió a partir de ese momento, todo dolor, todos sus problemas de coyuntura, de cansancio, dolor de cabeza, todo eso desapareció. Yo me recuerdo que personas se acercaron y una hermana en específico me dijo que ella vio cómo desde el cielo salían mangas. Había unas mangas. Mangas. Como unas mangas. Sí, unas mangas. Que hacían una transfusión de sangre para Jesús. Oh, wow. Yo lo hablo y todavía mi cuerpo, mi ser se estremece ante la presencia del Señor, porque Dios es el mismo ayer. Y si Dios hizo el milagro en la vida de mi hijo, lo puede hacer en la vida de lo que usted está pasando, la situación, no importa la enfermedad, el cáncer, el SIDA, no importa el lupus, la tuberculosis, tantas enfermedades, pastor, que estamos viviendo, que se están oyendo. Dios es un Dios de milagros. Jesús, ¿cómo te sientes ahora? Tú estás escuchando lo que tu mamá está diciendo. Yo estoy emocionado, siento la presencia de Dios acá en este estudio de televisión, siento que Dios se ha metido acá. Tú eres un testimonio vivo del poder de Dios. Podemos decir que Dios está vivo, Jesús. Sí, Dios está vivo y eso es 100% seguro. Ahora yo lo siento para donde yo sea, para donde yo vaya, siempre lo siento y yo lo he experimentado, el poder sobrenatural de Él. Yo sé que Él está vivo 100%. Déjame hacerte una pregunta, Jesús. Ahí hay jóvenes en esta cámara que te están viendo. Jóvenes como de tu edad, o quizás más jovencitos que tú. Y están pasando quizás por un problema, están quizás postrados en una cama, Jesús. Yo siento esto en mi espíritu. Y quieren escuchar algo de ti. Se puede lograr. Sí. Se puede conseguir la sanidad. Claro. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer esos jóvenes que están ahí viéndote por televisión o quizás a través del internet o donde quiera que estén? ¿Qué le tienes que decir tú a ese joven? Dirígete al joven específicamente, a un jovencito o a una jovencita, una mujer de tu edad que está pasando por una enfermedad. Yo no sé si tengan una mamá como la tuya, porque tu mamá, tu familia, tu papá, todo el mundo guerrió, eso ya lo sabemos. Pero dirígete a ese joven y dile qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Usted que me está viendo, lo primero que te digo es que confíe en el Señor y que aunque Él no sabe que esté ahí, pero Él siempre está ahí contigo y Él sabe tu situación. Y como Él lo hizo conmigo, yo no sabiendo lo que yo tenía, pero todavía teniendo fe en tan temprana edad, tú también lo puedes hacer. Y nosotros jóvenes somos lo que ayudamos a la iglesia en oración y en todo lo que tiene que ver con guerra. Yo te exhorto para que tú estés en guerra por tu sanidad. Y si tienes un familiar también, ora por ellos porque se puede hacer. Amén. Se puede hacer en Jesús. Se puede hacer en Hay un Jesús vivo. Sí, un Jesús vivo. Hay un Jesús real. Real. La voluntad de Dios, Jesús, es que nosotros vivamos sanos. Amén. Y esas enfermedades, Ibelí, se pueden ir de la casa. Amén.
creemos en el poder de la oración. Yo vuelvo a repetir lo que dije en el primer segmento. Yo lo apunté acá y me encanta eso. Tú dijiste la oración pasiva o la oración de guerra, ¿no? Y tú que me estás viendo y nos estás escuchando ahí en tu televisor y tienes alguna enfermedad, alguna adicción que tienes, alguna situación que estás pasando, ¿qué vas a hacer? ¿La oración pasiva o la oración de guerra? No te vas a parar, no te vas a sacudir de la situación que estás pasando. No vas a tomar el ejemplo de Ibeliz, de su familia, de Jesús, tan niño, tan jovencito, para poder conectarte con tu milagro. ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Cuál es la actitud que debes tomar? ¿Cuál es la actitud que uno debe tomar como padre o la persona, quizás hasta una persona mayor que está pasando por problemas legales, problemas de adicción, problemas de pornografía, problemas de enfermedad? No sé cuál sea el problema que tú estás pasando, pero hemos venido esta familia y yo a decirte, si tú te quedas ahí tranquilito y no haces nada, la muerte es segura para ti. Pero si tú te pones de pie hoy día, escúchame bien, si te pones de pie, te sacudes de la situación como hizo esta familia, como hizo esta madre, y tomas la oración, pero no una oración de una oración sencilla, como ella la llama, una oración pasiva, sino que tú dices, si Dios está vivo, yo voy a tomar las promesas de Dios en mi vida y voy a sacar lo que haya que sacar. Yo creo que va a haber una transformación. ¿Es seguro eso, Ibeliz? Amén. ¿Es seguro? Es seguro. Es pasar de un área de confort, de un área quizás de que lo tengo todo, o todo está bien, todo está tranquilo. Es pasar de eso a quitarte los zapatos y caminar por piedras, por lo que sea, para llegar al milagro que estás esperando. Pasar y en pelear nombrando lo que decíamos, nombrando el área donde está torcido tu casa. Diciéndolo. Sin ocultar nada. Sin ocultarlo. Porque entonces vives, te acoplas. Caes en un área de confort con esa situación que estás viviendo. Como una situación muy... Te acostumbras. Muy familiar. Porque empiezas hasta a verlo normal. Oh, wow. Si le pasan a otro, pues a mí también me puede pasar. Empiezas a verlo normal. Y no, Dios nos ha llamado. Tú no lo aceptaste. Yo no lo acepté. No lo acepté a tal nivel que puedo hoy decir, 5 años, 6 años después, que mi hijo está sano, gracias a la oración, gracias a un pastor, el apoyo de nuestros pastores, gracias a la fe que tuvimos en ese momento y tenemos, porque es pelear día a día. Porque si dudas, si hay un momento de duda en ti, eso puede llegar de nuevo a tocar a tu casa con cualquier otra enfermedad. Así que te tienes que mantener en pie de guerra. Atento. No puedes salir de esa posición que Él te ha puesto de guerra, tapando esos huecos, esos muros. Estás en un muro y no puedes dejar esos huecos. La palabra nos dice cuando estudiamos ese momento en donde esos intercesores se pararon en los muros, que ellos hacían sus necesidades y todo, comían, vivían, dormían en ese muro y no dejaban esa área de guerra donde el Señor los designó, porque no podían permitir que nadie se colara, nada entrara. Nosotros vamos en contra de cualquier depresión, vamos en contra de cualquier enfermedad, de cualquier diagnóstico, de cualquier problema familiar. Vamos en contra de cualquier situación que estés pasando en este momento y no nos movemos de ese muro, creyendo y peleando en fe, de que si nos unimos en oración, de que si yo me puedo desgastar por ti, si yo puedo dejar de comer para orar por ti y yo puedo sentir el dolor que tú estás sintiendo en estos momentos, Dios va a hacer algo en estos momentos.
Me atrevería a decir que pongas la mano en la pantalla de tu televisor, de tu computadora, y declaramos una palabra de sanidad ahora mismo en la vida de tu hogar, en la vida de tus hijos, en la vida de la situación por la que estás pasando. Yo confieso y declaro que cada palabra que ha salido en los labios de nosotros en esta noche va a ser rema en tu vida y se va a manifestar. ¿Y cómo te ves de aquí a los 6 meses? ¿Cuál es la expectativa que tú tienes para este nuevo año? ¿Cuál es la expectativa que tú tienes para tu familia en lo que estás viviendo? ¿Cómo tú te ves de aquí a 6 meses para que puedas testificar y declarar? Porque somos un testimonio andando. Amén. Somos un testimonio viviente. Y así como nosotros, mi hijo Jesús y yo, podemos decir en esta noche junto con nuestro pastor Cáceres que Dios es un Dios de milagro, que Dios es un Dios de familia, tú lo puedas decir también. No te familiarices con tu enfermedad. No te familiarices con tu vicio, no te familiarices con tu adicción, no te familiarices con el problema que tú estás pasando. Hemos venido a decirte, yo siento una presencia de Dios tremenda en este lugar. Y es una noche, es un día de liberación. Amén. Vengo a decirte que Dios quiere liberarte. Dios quiere sacarte, Dios quiere sacudirte y Dios quiere también, como confrontó a mi hermana Ibeliz, di qué es lo que estás pasando. Levántate y si lo tienes que gritar, grítalo. Y di qué es lo que estás pasando. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el issue que estás viviendo? ¿Cuál es el problema que tienes ahora? Y cree, así como lo estás gritando, pidiendo auxilio. Es así, pidiendo auxilio. Y que todo el mundo lo sepa. Pero también que todo el mundo sepa que hay un Dios poderoso. Que todo el mundo sepa que hay un Dios sobrenatural. Que todo el mundo sepa que hay un Dios que puede destruir esa enfermedad, destruir ese vicio, destruir lo que tú estás pasando en tu vida. Así que apropiate de este testimonio. Apropiate de esta palabra que estamos trayendo. Hermana Ibeliz, gracias por haber traído este testimonio. Gracias, Jesús. De verdad que valioso lo que ustedes han traído hoy día. Yo lo aprecio mucho, el equipo de producción. Nos hemos gozado escuchándolos. De verdad, esto ha sido una delicia escuchar un testimonio de esta naturaleza. Y yo quiero pedirte, hermana, en esta cámara, que tú hagas una oración por esas madres. Hay madres que te están viendo en este momento. Ora por ellas y ora por toda persona que esté enferma. Yo sé que tú cargas con tu hijo. Cada testimonio uno carga el poder de ese testimonio. Amén. Amén. Y yo sé que tú cargas eso. La autoridad. Exacto, tú cargas ese ADN. Tenemos derecho legal. Tenemos derecho legal. La Biblia dice que Jesús murió en la cruz. Y no solamente murió por morir, sino que se llevó toda tu enfermedad. Como dice mi hermana, tenemos el derecho legal de apropiarnos de la sanidad. Así que yo te pido en estos últimos 2 minutos que nos queda, ¿verdad? 2 minutos que nos queda, desata el poder de Dios. Y el poder del descanso en el Señor. Amén. El tiempo Amén. de refrigerio. Amén. Cuando pasas por una situación y te pones en pie de guerra, te agotas física, emocional y mentalmente. Pero luego la palabra nos dice, declarando la palabra en todo tiempo, la palabra nos dice que tendremos tiempo de refrigerio. Wow. Y eso es lo que hoy traemos a tu vida. Tiempo de refrigerio. ¿Por qué situación estás pasando? ¿Por qué situación que te sientes agobiado, cansado? Ya no puedes más, te sientes frustrado, te sientes atormentado, no sabes a dónde ir, qué más hacer. Hoy en esta noche te traemos tiempo de refrigerio. Sí, cuando te decidas hablar, cuando decidas buscar un lugar de poder, un lugar radical como nuestra iglesia, Ministerio Internacional del Rey Jesús, en donde nosotros pasamos de ser normales a radicales, a creer en el poder sobrenatural de Dios para tu casa. Hoy declaro una palabra de sanidad para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Y hablamos a esa enfermedad que se va fuera en el nombre de Jesús y es llenada por vida. Reprendemos todo espíritu de luto, todo espíritu de ansiedad, de pena, de tristeza y lo llenamos con gozo, con alegría, con sanidad, con fuerza, sabiendo y entendiendo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él lo hizo con nosotros, Él lo puede hacer contigo, para que un día puedas testificar y a través de tu testimonio otros puedan venir al Señor. Gracias, hermano. De verdad que aprecio mucho. Gracias, Jesús, por haber venido a punto y coma. Gracias por la oportunidad. Por ese testimonio tan valioso. Gracias, de verdad que, y yo sé que
Jesús, tú tienes un propósito grande. Lo siento en mi espíritu y quiero antes de terminar el programa decírtelo. Aprópiate de ese propósito, porque tú no has pasado toda esta historia por gusto. Hay algo grande que Dios va a hacer en tu vida. Quizás no lo vemos ahora porque tú estás muy jovencito, pero mañana más tarde, hermana, usted no sabe, puede tener un apóstol ahí, amén, un profeta, un hombre de Dios, un hombre que va a ir por las naciones. Y nos toca a nosotros como padres cambiar el rumbo de la historia de nuestros hijos. Algo muy importante es sembrarles el valor y el respeto y la honra por la iglesia, por nuestros pastores, por el servicio en la casa. Creo y soy fe y testimonio de eso. Mi hija, mi hijo, los estamos llevando a ese propósito. Amén. Son jóvenes dedicados al Señor. Mi orgullo, un joven estudioso, disciplinado. Amén. Joven, sí, pero un joven en donde nosotros como papá no dejamos que la crisis del juvenil o la edad, la temporada, los confunda y el enemigo los agarre. Claro que sí. Gracias, hermano. Una vez más, gracias, Jesús. Muy bien. Gracias por haber estado sintonizado acá en Punto y Coma. Y yo sé que este episodio, este programa que hemos traído, sabemos que ha sido de una gran edificación para tu vida. Conéctate con nosotros una vez más, www.puntoycomareino.com. Conéctate, suscríbete, llámanos por teléfono, escríbenos un email. Queremos saber de ti, queremos saber cómo estás recibiendo todos estos testimonios de vida que estamos trayendo. Para nosotros va a ser un honor poder contestarte, poder responderte. Así que será hasta una próxima edición. Dios te bendiga.